Antes del silencio. No leas estas páginas buscando consuelo. No abras este libro esperando salvación. Aquí no hay promesas, ni refugio, ni perdón. Este texto no fue escrito para los fieles, sino para quienes ya sienten que algo en la fe no encaja. Para quienes sospechan que el miedo ha sido confundido con lo sagrado, y que la obediencia ha sido elevada al rango de virtud. Esta es una Biblia sin altar. Un evangelio sin rodillas. Un libro que no pide creer, sino soportar la verdad. La mentira original. Toda religión comienza con una herida. El ser humano descubre su fragilidad, su ignorancia, su muerte inevitable. Y en ese temblor, en lugar de comprender, imagina. Así nace el Dios que castiga. El Dios que observa. El Dios que exige sacrificio. No porque exista, sino porque funciona. Funciona para ordenar el caos emocional. Funciona para domesticar el miedo. Funciona para gobernar cuerpos cuando la razón aún no despierta. La fe no nació como verdad. Nació como remedio. Y todo remedio prolongado se convierte en veneno. Cuando el miedo se disfraza de Dios. El miedo fue santificado. La culpa fue institucionalizada. La ignorancia fue coronada como virtud. Se enseñó a temer antes que a comprender. A obedecer antes que a pensar. A arrodillarse antes que a mirar. Y así, el ser humano confundió la voz de su ansiedad con la voz del universo. Pero ningún Dios verdadero necesita ser defendido por amenazas. Ninguna verdad requiere castigo para imponerse. Donde hay terror, no hay revelación. Hay control. El nombre prohibido. Spinoza no escribió esta Biblia, pero la hizo inevitable. Cuando pronunció Deus sive natura, no estaba proponiendo una nueva fe, sino cerrando la puerta a todas. Dios ya no era un juez. Era la sustancia infinita. La totalidad necesaria. La realidad misma expresándose sin intención ni capricho. Un Dios que no escucha oraciones. No puede ser manipulado. Un Dios que no castiga. No puede ser usado para gobernar. Por eso este pensamiento fue declarado maldito. No por falso, sino por ingobernable. El ataque a la identidad. La fe no solo promete salvación. Construye identidad. Te dice quién eres. ¿Por qué sufres? ¿A quién culpar? ¿Y qué esperar después de morir? Spinoza destruye ese relato sin compasión. No eres elegido. No eres culpable. No eres centro de nada. Eres un modo finito de una sustancia infinita. Determinado por causas que no elegiste. Afectado por fuerzas que apenas comprendes. Esta verdad no acaricia. Desnuda. Y lo que queda al final. No es un alma consolada, sino un ser humano sin muletas metafísicas. La crueldad de la razón. La razón no consuela. No promete justicia cósmica. No repara el dolor con relatos. La razón explica. Y en esa explicación, derriba ídolos. Comprender que nada ocurre por ti. Es devastador para el ego, pero liberador para la mente. Porque solo quien abandona la fantasía del castigo puede abandonar también la fantasía de la culpa. Y sin culpa, el poder pierde su arma más antigua. Esta Biblia no salva. Este libro no te llevará al cielo. No te reconciliará con el sufrimiento. No te dirá que todo tiene un propósito. Te dirá algo peor. Que el universo no te debe sentido. Que la moral no está escrita en las estrellas. Que el orden no necesita intención. Y si continúas leyendo, descubrirás que la libertad no consiste en elegir sin causa, sino en comprender las causas que te atraviesan. Advertencia final. ¿Quién entra aquí? Pierde el derecho a la inocencia espiritual. Después de Spinoza, ya no puedes odiar sin saber por qué. Ya no puedes creer sin sospechar. Ya no puedes obedecer sin preguntarte a quién sirve tu miedo.
Esta Biblia está prohibida. Porque no funda iglesias. No crea fieles. No necesita mártires. Solo produce algo mucho más peligroso. Mentes que ya no pueden ser gobernadas por el terror. Si continúas, no encontrarás a Dios esperándote al final. Encontrarás algo peor. La realidad. El libro que no debe ser leído. Este libro no fue escrito para ser comprendido fácilmente. Fue escrito para hacer colapsar algo dentro de ti. No fue pensado para consolar al creyente, ni para acompañar al desesperado, ni para sostener al que tiembla ante la muerte. Este texto existe para un solo propósito: despojarte. Despojarte del Dios que heredaste. Despojarte del miedo que llamaste fe. Despojarte de la identidad que confundiste con tu alma. Aquí no hay revelación divina. Aquí hay algo más peligroso. Una claridad que no pide permiso. La fe como enfermedad sagrada. La fe no nació del amor a la verdad. Nació del pánico. El ser humano, enfrentado a la vastedad de lo incomprensible, prefirió inventar un rostro antes que aceptar el vacío. Una voluntad antes que la necesidad. Un juez antes que el orden. Así nació el Dios que observa. El Dios que castiga. El Dios que exige sumisión a cambio de sentido. No porque fuera verdadero, sino porque era emocionalmente útil. La fe fue el primer tranquilizante de la historia. Y como todo tranquilizante prolongado, terminó por atrofiar la mente. El miedo como fundamento del orden. Nada unió más a los pueblos que el terror compartido. La religión comprendió algo esencial antes que la política. Un ser humano asustado no piensa, obedece. Por eso el miedo fue canonizado. La culpa, perfeccionada. El castigo eterno, estetizado como justicia. Se enseñó a temer al pensamiento libre, más que a la mentira. A desconfiar de la razón, más que del abuso. Donde la fe reina, la pregunta es pecado. Y la comprensión, sospechosa. Spinoza y el silencio que lo destruyó todo. Spinoza no gritó. No fundó sectas. No prometió redención. Hizo algo infinitamente más peligroso. Pensó hasta el final. Cuando afirmó que Dios no es un ser, sino la sustancia misma de todo lo que existe. No estaba negando lo divino. Estaba matando al ídolo. Un Dios que no juzga. No sirve para gobernar. Un Dios que no castiga. No puede ser usado como amenaza. Un Dios que no escucha. No negocia con la ignorancia. Ese pensamiento no podía ser tolerado. No porque fuera falso, sino porque volvía inútil al miedo. La demolición del alma. La religión no solo gobierna comportamientos. Gobierna identidades. Te dice quién eres. ¿Qué vales? ¿Por qué sufres? ¿Y qué debes esperar después de morir? Spinoza atraviesa esa construcción como una hoja fría. No hay alma separada del cuerpo. No hay esencia moral suspendida en el vacío. No hay finalidad escrita para ti. Eres una expresión momentánea de la realidad infinita. Determinada por causas anteriores. Atravesada por fuerzas que no elegiste. Esto no es nihilismo. Es algo peor para el ego. Irrelevancia cósmica. La crueldad impersonal de la verdad. La verdad no tiene compasión. No se detiene ante el sufrimiento. No adapta su forma a tus heridas. La razón no consuela al que llora. Le explica por qué llora. Y en esa explicación se derrumba la ilusión más cómoda de todas. Que el dolor tiene un propósito moral. El universo no te prueba. No te observa. No te corrige. Simplemente ocurre. Aceptar esto es más devastador que cualquier infierno prometido. El colapso de la identidad. Cuando desaparece el Dios que juzga, desaparece también el yo que esperaba ser juzgado. Ya no eres pecador.
Ya no eres elegido. Ya no eres protagonista de una historia sagrada. Eres un nodo causal en una red infinita. Un cuerpo afectado por otros cuerpos. Una mente atravesada por ideas que no creó. Este momento es insoportable para muchos. Aquí la mayoría retrocede. Aquí nace el odio Spinoza. Porque sin un yo sagrado, la vida exige responsabilidad sin consuelo. La última advertencia. Este libro no te hará mejor persona. No te dará esperanza. No te reconciliará con la muerte. Te dará algo más peligroso. Una mente que ya no necesita mentirse. Una emoción que ya no se disfraza de fe. Una identidad que ya no se sostiene en el miedo. Por eso esta Biblia es prohibida. No porque ataque a Dios, sino porque elimina la necesidad de inventarlo. Si continúas, no encontrarás salvación. Encontrarás algo irreparable. La imposibilidad de volver a creer sin saber por qué. Y una vez que eso ocurre, ningún templo vuelve a cerrarte los ojos. El crimen de pensar, cuando Dios dejó de ser un rostro. Pensar a Dios sin miedo fue el primer pecado verdadero. No el pecado de la carne. No el de la desobediencia. Sino el crimen silencioso de mirar a lo sagrado sin temblar. Antes de Spinoza, Dios tenía rostro. Tenía cejas fruncidas, voz grave, memoria de agravios. Era padre, juez, rey, vigilante. Un Dios con psicología humana ampliada hasta el infinito. Un Dios que se ofendía. Un Dios que castigaba. Un Dios que necesitaba ser defendido por hombres armados de dogma. Ese Dios no nació de la verdad. Nació del miedo organizado. El Dios rostro, la invención más útil. El ser humano no soporta el vacío. No tolera la idea de un orden sin intención. Por eso inventó un rostro donde había leyes. Una voluntad donde había necesidad. Una palabra donde solo había silencio. Así surgió el Dios persona. Una proyección emocional elevada a principio cósmico. Ese Dios explica el rayo como castigo. La peste como corrección. El sufrimiento como prueba. Pero, sobre todo, explica algo más útil. ¿Por qué obedecer? Un Dios que observa. Crea culpa. Un Dios que juzga. Crea sumisión. Un Dios que castiga. Crea orden. No es un Dios verdadero. Es un Dios funcional. Pensar sin temblar. Spinoza no se levantó contra Dios. Se levantó contra el terror. Pensó lo impensable. ¿Y si Dios no fuera alguien? ¿Y si no tuviera rostro, ni intención, ni emociones? ¿Y si no esperaran nada de nosotros? Ese pensamiento no produce alivio. Produce vértigo. Porque un Dios sin rostro no puede ser amado como padre, pero tampoco temido como tirano. Y ahí comienza el crimen. El cirujano de lo sagrado. Spinoza no fue un destructor. Fue un cirujano sin anestesia. Tomó el cuerpo inflado de la religión y cortó con precisión brutal. Separó a Dios del mito. Separó la naturaleza del milagro. Separó la moral del miedo. Lo que quedó sobre la mesa no fue un cadáver, sino algo mucho más inquietante. La sustancia desnuda de la realidad. Un Dios que no manda. Un Dios que no decide. Un Dios que no elige. Un Dios que es. Dios ya no manda. Cuando Dios deja de mandar, la obediencia pierde su justificación sagrada. Ya no hay órdenes celestes. No hay decretos invisibles. No hay voluntades superiores vigilando la conducta. Dios no gobierna el mundo como un rey. El mundo ocurre según leyes necesarias. Nada sucede porque Dios quiso. Sucede porque no podía suceder de otro modo. Esta idea es insoportable para la fe, porque destruye la fantasía del favor divino y la ilusión del castigo merecido. Si Dios no manda, nadie puede hablar en su nombre. Dios ya no decide. Un Dios que decide puede ser convencido.
Un Dios que decide. Puede ser manipulado. Por eso las oraciones. Por eso los sacrificios. Por eso las promesas. Spinoza arranca de raíz esta negociación infantil. Dios no decide. Dios no elige entre opciones. Dios no cambia de opinión. La realidad no duda. Y si la realidad no decide, entonces el universo no gira alrededor de deseos humanos. Este pensamiento pulveriza la esperanza mágica y deja al ser humano solo ante la necesidad. Dios ya no castiga. Aquí la herida se vuelve abierta. Si Dios no castiga, entonces el sufrimiento no es juicio. La desgracia no es condena. La miseria no es culpa. El infierno deja de ser amenaza y se revela como herramienta política. Porque un Dios que no castiga no puede ser usado para gobernar mediante el terror. Y cuando el terror desaparece, el poder religioso empieza a sangrar. El verdadero crimen. Spinoza no negó a Dios. Negó algo mucho peor. Negó que el miedo sea el fundamento del orden. Negó que el terror sea necesario para la moral. Negó que la obediencia nazca del pánico. Negó que el ser humano necesite ser asustado para vivir en sociedad. Este fue el crimen imperdonable. Porque si los hombres pueden vivir sin miedo a Dios, entonces pueden vivir sin sacerdotes, sin intermediarios, sin guardianes del dogma. Cuando el miedo cae, la fe se vuelve sospechosa. La autoridad se vuelve frágil. El poder queda desnudo. Un hombre que ya no teme al castigo divino es un hombre imposible de domesticar. No porque sea violento, sino porque ya no necesita mentirse. Spinoza fue expulsado, maldecido, borrado. No por blasfemo, sino por contagiar lucidez. Lo que queda después del crimen de pensar, no queda consuelo. Queda algo más peligroso. Una realidad sin rostro. Un Dios sin voz. Un orden sin intención moral. Y un ser humano obligado a asumir que ya no obedece por miedo, sino que actúa por comprensión. O cae por ignorancia. Este capítulo no ofrece salvación. Ofrece una ruptura irreversible. Porque una vez que Dios deja de ser un rostro, ya no hay a quien pedir perdón. Solo queda comprender. Y esa comprensión no absuelve, no consuela, pero libera. La escritura desangrada, la Biblia leída sin rodillas. La escritura fue intocable mientras se la leyó con miedo. Mientras se la sostuvo con manos temblorosas. Mientras se la colocó por encima del pensamiento. Pero el día en que alguien se atrevió a leerla sin arrodillarse, la sangre comenzó a correr. No sangre divina. Sangre de autoridad. Porque ningún texto sobrevive intacto. Cuando deja de ser sagrado y empieza a ser comprendido. El altar convertido en mesa de disección. Spinoza arranca la Biblia del altar. No para quemarla, sino para algo más humillante. Analizarla. La coloca bajo la luz fría de la razón, donde ya no hay incienso, ni susurros, ni promesas de salvación. Solo palabras. Lenguaje humano. Historia escrita por hombres situados en un tiempo. Con miedos concretos. Intereses precisos. Y límites evidentes. La escritura deja de ser misterio. Y cuando el misterio cae, el poder tiembla. El texto ya no desciende del cielo. La Biblia no cayó del cielo. No fue dictada por una voz eterna. No fue escrita fuera del tiempo. Spinoza la devuelve a su origen real. La arena. La política. La guerra. El exilio. El hambre. Cada libro es una respuesta a una crisis. Cada mandato, una herramienta para preservar el orden. Cada amenaza, una forma de cohesión social. El texto sagrado deja de ser revelación y se convierte en archivo humano.
Y eso es imperdonable. Los profetas descendidos a la tierra. El profeta fue elevado a mensajero de lo eterno. Porque nadie se atrevió a decir la verdad. No era filósofo. No era científico. No era portador de verdades universales. Era un hombre de imaginación poderosa. Y comprensión limitada. Los profetas no explican el mundo. Lo moralizan. No revelan la estructura de la realidad. Revelan normas de conducta necesarias para su pueblo. En su tiempo. Bajo sus circunstancias. Administran obediencia. No conocimiento. Cuando Spinoza dice esto, no ataca a los profetas. Ataca la mentira que se construyó sobre ellos. El milagro como confesión de ignorancia. Nada expone más la fragilidad del dogma que el milagro. Un milagro no es una ruptura de las leyes naturales. Es una confesión de ignorancia. Cuando no se comprende la causa, se inventa la intervención divina. El mar no se abrió por voluntad. Se abrió por condiciones que no se entendieron. El enfermo no sanó por gracia. Sanó por procesos que aún no tenían nombre. Spinoza no destruye el milagro. Lo desnuda. Y un milagro desnudo ya no inspira fe, sino vergüenza intelectual. La escritura como instrumento de gobierno. Aquí la herida se vuelve política. La Biblia no fue escrita para iluminar mentes. Fue escrita para ordenar cuerpos. Para enseñar qué temer. A quién obedecer. Cuándo callar. Cuándo someterse. La promesa del cielo. Y la amenaza del infierno. Son tecnologías antiguas de control. No buscan verdad. Buscan estabilidad. Y funcionan mejor cuando el texto es intocable. Cuando el texto deja de ser sagrado. El acto más peligroso no es quemar la escritura. Es interpretarla sin miedo. Cuando el texto deja de ser intocable. La autoridad pierde su fundamento. El dogma pierde su blindaje. El sacerdote pierde su monopolio. Porque ya no hay palabra divina. Solo interpretación humana. Y donde hay interpretación, hay disputa. Y donde hay disputa, el poder ya no es absoluto. La violencia de leer. Leer sin rodillas es un acto violento. No contra el texto, sino contra la identidad construida alrededor de él. Porque la Biblia no solo manda. Define quién eres. Te dice si eres pecador. Si mereces castigo. Si debes esperar redención. Cuando el texto se vuelve humano, esa identidad se derrumba. Ya no eres culpable ante Dios. Eres un ser humano afectado por normas históricas. Y esa verdad no consuela. Despoja. El dogma desarmado. El dogma solo sobrevive mientras el texto sea incuestionable. Pero cuando la escritura sangra. Cuando se muestra llena de costuras. Errores. Contradicciones. Contextos olvidados. El dogma queda indefenso. Ya no puede decir. Así lo quiere Dios. Solo puede decir. Así se escribió. Y eso no basta para gobernar una mente despierta. Lo que queda después de la sangre. Después de esta lectura. No queda fe intacta. Queda algo más incómodo. Textos humanos. Normas históricas. Moral sin garantía divina. Y un lector obligado a decidir si quiere seguir obedeciendo o empezar a comprender. Este capítulo no destruye la Biblia. Destruye su inmunidad. Porque una escritura que puede ser leída ya no puede ser adorada. Y cuando el texto deja de ser sagrado, la razón ocupa su lugar. No como consuelo. No como esperanza. Sino como herida abierta que ya no puede cerrarse. El Dios sin trono. Deus sive natura. Aquí no hay revelación que consuele. Aquí no hay voz que prometa. Aquí no hay trono vacío esperando ser ocupado. Aquí se pronuncia la fórmula prohibida.
no como consigna para repetir, sino como abismo ontológico en el que la fe se rompe al caer. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza. No metáfora. No poesía. No reconciliación. Una identidad absoluta que destruye toda teología sentimental. La caída del Dios exterior. Durante siglos, Dios fue colocado fuera del mundo. Como un arquitecto distante. Un soberano separado. Un ojo eterno suspendido sobre la materia. Ese Dios observa. Ese Dios espera. Ese Dios juzga. Ese Dios es útil. Porque todo lo que está fuera puede mandar. Todo lo que está fuera puede intervenir. Todo lo que está fuera puede castigar. Spinoza arranca a Dios de ese exilio artificial. Y comete la blasfemia final. Dios no está fuera del mundo. No lo rodea. No lo vigila. Dios es el mundo. Y cuando Dios deja de estar fuera, desaparece el trono. El silencio que lo devora todo. Un Dios que no está fuera. No observa. No sigue tus pasos. No escucha tus pensamientos. No registra tus culpas. No espera nada de ti. Porque no puede esperar. La espera implica carencia. Y lo infinito no carece de nada. Este silencio no es indiferencia moral. Es necesidad ontológica. La realidad no te ignora. Simplemente no te distingue. Y esta verdad es insoportable para la fe. Porque destruye el diálogo imaginario. Entre el ser humano y el cielo. Dios como totalidad. Dios no es un ser entre otros. No es la causa primera que luego se retira. No es un creador cansado de su obra. Dios es la sustancia única. La realidad absoluta. Que se expresa en infinitos modos. Todo lo que existe. Materia, pensamiento, deseo, estrella, cuerpo. Es una expresión necesaria de esa sustancia. Nada está fuera. Nada es excepción. Nada es accidente. Este Dios no gobierna el mundo. Es el mundo ocurriendo. No hay creación desde la nada. La creación desde la nada es una fantasía emocional. Un relato diseñado para proteger la idea de voluntad divina. Si algo surge de la nada, entonces pudo no haber surgido. Y si pudo no haber surgido, entonces el mundo es contingente. Y si es contingente, entonces alguien decide. Spinoza corta esta cadena de ilusiones. Nada surge de la nada. Todo se produce por necesidad. La realidad no comienza. No irrumpe. No aparece. La realidad es eterna en su sustancia. Y cambiante solo en sus formas. Esto destruye la idea de un Dios creador. Y, con ella, la fantasía de un comienzo con propósito. La muerte de la finalidad moral. Aquí muere la idea más querida por el ego humano. Que el universo tiene un propósito moral. Que las cosas ocurren para algo. Que el sufrimiento enseña. Que el dolor corrige. Nada ocurre para enseñarte. Nada sucede para castigarte. Nada existe para probarte. El universo no educa. No evalúa. No recompensa. Funciona. Y ese funcionamiento no está orientado al bien ni al mal, sino a la expresión necesaria de su potencia. Esta verdad no es nihilismo. Es algo más peligroso. Despojo total del sentido personal impuesto desde fuera. El ser humano descentrado. El golpe final llega aquí. Si Dios es la totalidad, y no un juez externo, entonces el ser humano deja de ser el centro. No eres el fin de la creación. No eres el destinatario del orden cósmico. No eres el punto culminante de nada. Eres un modo finito. De una sustancia infinita. Una forma entre infinitas formas. Un instante entre infinitos instantes. Una expresión que no fue elegida. Ni podría haber sido distinta.
Este pensamiento destruye la dignidad basada en la elección divina, pero abre otra, más dura y más real. La dignidad de existir sin privilegio metafísico. La necesidad absoluta. Nada pudo haber sido de otro modo. Esta frase es la más cruel y la más liberadora de toda la filosofía espinosista. No hay azar moral. No hay destino personal. No hay voluntad superior corrigiendo errores. Solo necesidad absoluta. Y en esa necesidad no hay injusticia. Porque la injusticia requiere intención. La realidad no tiene intención. Aceptar esto no es resignación. Es el final de la queja metafísica. El colapso del propósito personal. Cuando el universo deja de girar a tu alrededor, algo dentro de ti se rompe. Ya no puedes decir: esto me pasa por algo. Dios me está probando. Todo tiene un plan. El plan era una anestesia. Una forma elegante de soportar la ignorancia. Sin él, quedas solo. Ante una realidad que no te explica tu dolor, pero tampoco te lo atribuye. Este momento es devastador para la emoción. Y letal para la identidad construida sobre el favor divino. La liberación impersonal. Y sin embargo, contra toda expectativa, aquí comienza la libertad. No la libertad de elegir sin causa. No la libertad del capricho. Sino algo más sobrio y más profundo. La libertad de comprender. La libertad de dejar de culpar. La libertad de dejar de suplicar. Si el universo no te debe sentido, entonces tampoco te debe castigo. Y si no hay castigo, el miedo pierde su última justificación. Lo que queda después del trono. Después de este capítulo, no queda Dios persona. No queda cielo vigilante. No queda narrativa sagrada. Queda una realidad sin rostro. Una necesidad infinita. Y un ser humano obligado a existir. Sin centro. Sin privilegio. Sin excusa. Pero también sin terror. Porque un Dios sin trono no exige obediencia. Solo exige algo infinitamente más difícil. Comprensión sin consuelo. Y quien atraviesa este abismo ya no vuelve a rezar igual. Ya no sufre igual. Ya no vive igual. No porque haya encontrado sentido, sino porque ha dejado de inventarlo. La ilusión del libre albedrío. El engaño más perfecto. Aquí no cae un Dios. Aquí cae algo más íntimo. Aquí se derrumba la idea que el ser humano defiende con más ferocidad que cualquier teología. La creencia de que elige libremente. Este capítulo no discute la fe. La atraviesa. Y luego atraviesa la emoción. Y finalmente destruye el último refugio. La identidad que se creía autora de sí misma. El mito más amado. El libre albedrío no es una teoría. Es un consuelo psicológico. Permite decir: soy responsable porque elegí. Pude haber sido distinto. Mi vida es obra mía. Nada tranquiliza más al ego que sentirse causa primera. Por eso este mito sobrevivió a dioses, imperios y revoluciones. Porque no protege una religión. Protege una autoimagen. Spinoza lo sabía. Para destruir la servidumbre humana, había que destruir primero la ilusión de libertad. La trampa fundamental. El ser humano se cree libre porque siente el deseo. Siente hambre. Siente ira. Siente amor. Siente rechazo. Y confunde esa sensación inmediata con autonomía. Pero Spinoza lanza el golpe quirúrgico. El hombre cree ser libre porque es consciente de sus deseos e ignorante de las causas que los producen. No eliges desear. No eliges temer. No eliges odiar. Solo experimentas el efecto. Nunca la red causal que lo produjo. La libertad nace de la ignorancia. Y esa ignorancia se celebra como dignidad.
El ser humano como efecto. Nada en ti comienza contigo. Tu carácter es una sedimentación de encuentros. Tu temperamento, una historia corporal. Tus ideas, herencias invisibles. Tus valores, afectos repetidos hasta volverse norma. Eres un nudo de causas que no recuerdas haber elegido, porque nunca estuviste fuera de ellas. Spinoza no dice que estés controlado. Dice algo peor. Nunca hubo un tú separado del proceso. Esto destruye la fantasía del yo soberano y deja al descubierto una identidad construida sobre efectos. Las pasiones, el infierno mecánico. La religión llamó pecado a lo que no entendía. Spinoza lo llama pasión. Las pasiones no son vicios morales. Son estados en los que el ser humano es afectado por fuerzas externas que aumentan o disminuyen su potencia de existir. Amor obsesivo, celos, odio, miedo, resentimiento. No surgen porque seas malo. Surgen porque algo te atraviesa y no sabes cómo comprenderlo. El infierno no es castigo eterno. Es vivir dominado por pasiones cuyas causas ignoras. La culpa, una ficción perfecta. La culpa es la obra maestra del control. Convierte el efecto en crimen, la reacción en pecado, la ignorancia en falta moral. Te hace responsable, no de lo que hiciste, sino de lo que eras inevitablemente, dadas tus causas. La culpa no busca comprensión. Busca sumisión interiorizada. Un hombre culpable se castiga solo. Un hombre culpable no necesita cadenas. El pecado como error de lectura. El pecado no existe en la realidad. Existe en la interpretación. Se toma un comportamiento sin analizar sus causas y se le adjudica intención malvada. Pero la naturaleza no conoce el mal. Solo conoce relaciones de potencia. Lo que llamas pecado es una lectura moral de un fenómeno natural. Spinoza no absuelve. Desarma. Y ese desarme deja sin suelo a toda moral basada en castigo. La condena, tecnología de gobierno. Donde no hay libre albedrío, la condena pierde sentido. Por eso debía ser defendida a toda costa. El castigo no nace de la justicia, sino de la necesidad de ordenar cuerpos. Cuando no se comprende la mente, la condena no corrige, intimida. Y la intimidación funciona mejor cuando se presenta como elección fallida. Elegiste mal. Es más útil que no entendemos las causas. El colapso de la responsabilidad mítica. Aquí el lector se queda sin excusas. Ya no puedes decir: soy así porque quiero. Ellos son malos. Yo elegí el bien. Tampoco puedes refugiarte en demonios, destinos o corrupciones metafísicas. No hay villanos trascendentes. Solo ignorancia organizada. Y esta verdad es insoportable, porque exige algo más duro que la culpa. Comprensión activa. La libertad que queda. Spinoza no destruye la libertad. Destruye su versión infantil. La verdadera libertad no es elegir sin causa. Es comprender las causas que te determinan. Cuanto más comprendes, menos reaccionas. Cuanto menos reaccionas, menos eres esclavo. La libertad no es un don. Es un grado de claridad. Y la claridad no se concede. Se conquista. Después del engaño. Cuando el libre albedrío cae, la identidad sufre su herida más profunda. Ya no eres héroe moral. Ya no eres villano absoluto. Ya no eres autor soberano. Eres un ser humano, atravesado por causas, que puedes seguir ignorándolas, o empezar a comprenderlas. Este capítulo no libera emocionalmente. Libera ontológicamente.
Porque solo quien deja de creerse culpable puede dejar de odiar. Y solo quien deja de odiar puede empezar a pensar. Las pasiones tristes. El verdadero infierno. Aquí no hay llamas. No hay demonios. No hay castigo después de la muerte. Aquí está el infierno real. Una vida que se encoge mientras sigue respirando. Spinoza desciende donde la teología no quiere mirar. No al más allá, sino al interior cotidiano del ser humano. Cuando su potencia de existir es sistemáticamente reducida. Este capítulo no condena almas. Desnuda mecanismos. El infierno sin fuego. Las pasiones tristes no gritan. No arden. No hacen ruido épico. Se filtran. Son el cansancio que no se va. El miedo constante disfrazado de prudencia. La culpa que acompaña incluso al descanso. El resentimiento que se vuelve identidad. La envidia que erosiona sin mostrarse. El infierno no es tormento eterno. Es vivir menos de lo que se podría vivir. Sin saber por qué. Potencia y degradación. Para Spinoza, todo ser tiende a perseverar en su ser. Ese impulso se llama conatus. Cuando algo aumenta tu potencia de existir, sientes alegría. Cuando algo la disminuye, sientes tristeza. Las pasiones tristes son estados en los que el ser humano es afectado de tal modo que pierde capacidad de actuar. No te destruyen de golpe. Te vuelven reactivo, dependiente, gestionable. Miedo, la pasión fundadora. El miedo es la piedra angular del dominio. No paraliza del todo. Eso sería inútil. El miedo dosificado vuelve obediente. Miedo a errar. Miedo a desear. Miedo a pensar distinto. Miedo a perder pertenencia. Las religiones del control no prometen amor. Prometen seguridad condicional. Y el miedo hace el resto. Culpa, el castigo interiorizado. La culpa es tristeza con memoria. No necesita verdugo externo. El sujeto se convierte en su propio carcelero. La culpa no corrige causas. Solo reproduce su misión. Un hombre culpable no pregunta: ¿por qué soy así? Pregunta: ¿qué hice mal? Y esa pregunta mantiene intacto el sistema. Odio y resentimiento, la energía desviada. Cuando la tristeza no encuentra causa clara, busca culpables. El odio no nace de fuerza, sino de impotencia acumulada. El resentimiento es odio que ha aprendido a esperar. Se vuelve discurso. Se vuelve moral. Se vuelve identidad. Y mientras los cuerpos se enfrentan entre sí, las estructuras permanecen intactas. Envidia, la tristeza comparada. La envidia es una tristeza que necesita testigos. No nace del deseo de crecer, sino del dolor de ver al otro existir con más potencia. Un sistema basado en comparación constante produce envidia como subproducto inevitable. Y un hombre envidioso no se libera. Compite dentro de la jaula. Religión y tristeza, la alianza perfecta. Las religiones que gobiernan desde el temor no buscan alegría activa. Buscan estabilidad emocional baja. Un hombre alegre piensa. Un hombre potente pregunta. Un hombre que comprende deja de obedecer por miedo. Por eso se cultiva la tristeza. Por eso se sacraliza el sufrimiento. Por eso se glorifica la humildad pasiva. No es accidente. Es diseño. La miseria no es individual. Aquí cae la última coartada moral. No estás triste porque seas débil. No estás culpable porque seas malo. No estás resentido porque hayas fallado. Estás afectado por estructuras emocionales que producen tristeza de forma sistemática. La miseria emocional no es un error privado. Es una tecnología social. ¿Y quién la denuncia? Es acusado de soberbia, herejía o falta de fe.
El verdadero pecado del sistema. El pecado imperdonable. No es el deseo. No es el pensamiento. No es la duda. Es la alegría activa. Porque la alegría verdadera aumenta la potencia, disuelve el miedo y vuelve innecesaria la obediencia. Por eso fue sospechosa. Por eso fue regulada. Por eso fue pospuesta al más allá. La salida del infierno. Spinoza no promete redención. Promete comprensión. Las pasiones tristes no se vencen con voluntad. Se disuelven con conocimiento de sus causas. Entender no es justificar. Es desactivar. Cuando comprendes por qué odias. El odio pierde su aura sagrada. Cuando comprendes el miedo. Deja de gobernar. La salida del infierno. No es moral. Es racional. Después de la tristeza. Quien atraviesa este capítulo. No sale consolado. Sale despojado. Ya no puede glorificar su sufrimiento. Ya no puede convertir su tristeza en virtud. Ya no puede llamar destino a lo que es diseño emocional. Y ese despojo es violento. Porque deja al descubierto cuánto de tu identidad estaba construida sobre la tristeza. Este es el verdadero infierno. No arder, sino apagarse lentamente creyendo que es virtud. El amor intelectual a Dios. La salvación sin milagros. Aquí no hay promesas de consuelo. No hay brazos divinos abiertos. No hay absolución ni perdón. Aquí aparece algo más inquietante. Una redención sin ternura. Después de destruir dioses, culpas, libre albedrío y pasiones tristes. Spinoza no deja un vacío. Deja una exigencia. Este capítulo no acaricia al lector. Lo obliga a crecer o quebrarse. La redención que no consuela. La tradición prometió salvación como alivio. Spinoza ofrece salvación como claridad. Nada de milagros. Nada de intervención externa. Nada de gracia inmerecida. Aquí nadie te rescata. Aquí comprendes. Y comprender duele. Porque no confirma lo que deseas. Confirma lo que es necesario. Amar sin arrodillarse. El amor intelectual a Dios no es devoción. No es oración. No es emoción religiosa. Es el acto radical de entender que todo ocurre por necesidad. Y que esa necesidad no te odia. Amar a Dios, en Spinoza, es amar la estructura misma de la realidad, sin exigirle sentido personal. Esto destruye la espiritualidad infantil. Y deja solo una pregunta brutal. ¿Puedes amar un mundo que no fue hecho para ti? Dios como necesidad, no como padre. El Dios persona pedía obediencia. El Dios espinosista exige inteligencia. No escucha plegarias. No responde. No espera. Se expresa en leyes eternas, que no negocian con tu dolor. Aquí muere la esperanza como súplica. Y nace la serenidad como comprensión. No es consuelo. Es estabilidad ontológica. La lucidez como quiebre interior. Comprender las causas. No vuelve feliz al ego. Lo destruye. Porque el ego necesita creer que es excepción, que merece trato especial, que su sufrimiento tiene destinatario. La lucidez arranca esa ilusión y deja algo más sobrio. Una mente que ya no discute con la realidad. El fin del odio. El odio necesita un culpable. La comprensión disuelve al culpable. En una red de causas. Quien entiende deja de odiar. No por virtud moral, sino por imposibilidad lógica. No se puede odiar lo que se comprende en su necesidad. El odio no se supera. Se vuelve absurdo. El fin del miedo. El miedo nace de imaginar futuros, sin comprender las leyes que los producen. Cuando ves la necesidad, el azar se reduce. La superstición colapsa.
No porque controles el mundo, sino porque dejas de imaginarlo como enemigo. El miedo no desaparece por fe. Desaparece por claridad. El fin de la maldición. Maldecir es creer que algo no debería ser. Spinoza es implacable. Lo que es necesario. Maldecir la realidad es no haberla comprendido. Este capítulo arranca de raíz. La queja metafísica. No te dice, acéptalo. Te dice, entiéndelo o sufrirás innecesariamente. La alegría silenciosa. El amor intelectual a Dios no es euforia. No es entusiasmo místico. No es felicidad emocional. Es una alegría fría. Estable. Sin espectáculo. La alegría de saber que no hay conspiración contra ti. Que no hay castigo oculto. Que no hay sentido perdido. Solo estructura. Orden. Necesidad. Y en esa necesidad, una paz sin narrativa. La salvación sin identidad. Aquí la identidad sufre su último desgarro. Ya no eres el elegido. Ya no eres el pecador. Ya no eres el que lucha contra el mundo. Eres una expresión finita. De una sustancia infinita. Que se comprende a sí misma. A través de tu mente. Eso es todo. Y eso es suficiente. Lo que queda después. Este capítulo no promete felicidad futura. Promete no mentirte más. Y eso es brutal. Porque te deja sin excusas. Sin enemigos metafísicos. Sin relatos heroicos. Pero también te deja sin odio innecesario. Sin miedo sagrado. Sin tristeza obligatoria. La salvación espinosista no eleva. Estabiliza. Y solo quien soporta la estabilidad puede llamarse verdaderamente libre. La excomunión final. El precio de la claridad. Este no es un cierre. Es una ruptura irreversible. Aquí no se cae una doctrina. Aquí se rompe el último lazo. Entre el pensamiento libre y cualquier forma de tutela sagrada. Este capítulo no persuade. Expulsa. Porque quien llega hasta aquí ya no puede volver a creer. De la misma manera. Sin mentirse. La sentencia. Spinoza no fue excomulgado por negar a Dios. Fue expulsado por algo imperdonable. Pensar sin permiso. No atacó templos. No quemó libros. No fundó sectas. Hizo algo más peligroso. Demostró que no eran necesarios. Y toda institución fundada sobre la mediación no puede tolerar a quien enseña a prescindir de ella. El pensamiento ingobernable. El pensamiento de Spinoza no puede ser administrado. No promete salvación futura. No ofrece castigo eterno. No amenaza. Simplemente explica. Y explicar es subversivo. Porque disuelve el misterio. Que sostiene la obediencia. Un pensamiento ingobernable. No se opone. No grita. No conspira. Solo deja de necesitar. La herejía definitiva. La herejía suprema no es negar dogmas. Es eliminar la necesidad del dogma. Spinoza no propone otra fe. Propone algo peor para el poder. Una mente que no busca consuelo. Una mente que no necesita ser perdonada. Una mente que no espera ser salvada. Una mente que comprende. Y por eso no se arrodilla. El fin de los mediadores. Donde hay mediadores, hay control. Spinoza los vuelve inútiles. Sin atacarlos directamente. No dice, no los sigas. Dice, no los necesitas. No hay sacerdotes de la razón. No hay intérpretes privilegiados. No hay revelación reservada. La verdad no se entrega. Se entiende. Y eso hace colapsar toda jerarquía espiritual. La pérdida de la esperanza sagrada. Aquí ocurre la mutilación más profunda.
La esperanza trascendente. Era el último anestésico. Prometía que el dolor tendría sentido, que el sufrimiento sería compensado, que la injusticia sería corregida. En otro plano, Spinoza no quita el dolor, quita la mentira y deja al ser humano solo frente a la realidad, tal como es. Eso no es crueldad, es madurez ontológica. El precio real. La claridad no consuela, no reúne multitudes, no construye comunidades fervorosas. Aísla. Quien comprende deja de compartir. Las ficciones necesarias para la convivencia basada en el miedo. Por eso la claridad tiene un precio social. No todos pueden pagarla. No todos deben pagarla. Pero quien la paga ya no puede fingir. La pérdida de la inocencia metafísica. Leer hasta aquí es perder algo para siempre. Se pierde la capacidad de creer por temor, de obedecer por culpa, de sufrir con sentido impuesto. Se pierde la comodidad del relato. Se pierde el refugio del así debe ser. Y con esa pérdida, muere una forma de infancia espiritual. No hay regreso. Este libro no convierte. Desprograma. No te ofrece una nueva identidad. Te deja sin identidades sagradas. No te dice quién eres. Te muestra por qué creías serlo. Y eso no puede deshacerse. La razón no se duerme. Una vez que ha despertado. La advertencia final. Esta es la última línea. Que ninguna religión quiere que leas. Quien ya no cree por miedo. No puede ser dominado. No por rebeldía. No por violencia. Por lucidez. Un hombre que comprende. Puede obedecer si quiere. Pero ya no puede ser sometido. Desde la ignorancia. Después de lo sagrado. Nada vuelve a ser intocable. Nada vuelve a ser incuestionable. Nada vuelve a ser sagrado. Por decreto. No porque todo sea profano, sino porque todo es explicable. Y lo explicable ya no necesita altar. Epílogo sin consuelo. Esta Biblia no salva almas. No promete eternidad. No ofrece sentido último. Ofrece algo más raro. Y más peligroso. Una mente que ya no necesita mentirse. Eso fue lo imperdonable. Eso fue la excomunión. Eso es el legado. La razón ha despertado. Y el mundo, por primera vez, ya no exige fe para ser habitado. Después de lo sagrado. No llegaste hasta aquí por accidente. Quien avanza hasta el final de una Biblia prohibida, ya ha cometido el primer sacrilegio. No detenerse cuando el miedo lo pidió. Esta reflexión no busca cerrar heridas. Busca mostrar que siempre estuvieron abiertas. Cubiertas por símbolos, palabras sagradas. Y relatos heredados que llamaste fe. La fe es ciega como refugio. La fe ciega no nació del amor. Nació del terror a comprender. Comprender exige renunciar a la protección infantil. De un mundo con intención moral. Exige aceptar que la realidad no te debe nada. Que no conspira contra ti. Que no te observa. La fe ciega no es maldad. Es miedo solidificado en dogma. Y ese miedo fue útil. Ordenó pueblos. Apaciguó masas. Hizo soportable el sufrimiento. Al prometer que no era en vano. Pero también amputó la pregunta. Y donde muere la pregunta, nace la obediencia. Cuando la emoción es usada como cadena. El sistema no gobierna primero la mente. Gobierna el afecto. Miedo para inmovilizar. Culpa para domesticar. Esperanza para posponer la rebelión. Tristeza para apagar la potencia. Te enseñaron a llamar virtud a lo que te debilitaba. Te dijeron que sufrir ennoblece. Que dudar corrompe. Que pensar demasiado aleja de Dios.
No era teología. Era ingeniería emocional. Y funcionó. Porque nadie sospecha de lo que siente. Cuando le enseñaron a sentir así desde niño. El momento en que la razón despierta. La razón no llega como luz divina. Llega como incomodidad. Empieza con una pregunta que no se va. Con una grieta en el relato. Con una incomodidad que no se calma rezando. La razón despierta. Cuando el consuelo ya no basta. Y ese despertar no es heroico. Es solitario. Porque la razón no ofrece pertenencia. Ofrece claridad. Y la claridad no reúne multitudes. Las dispersa. Lo que se pierde cuando se comprende. Se pierde el derecho a odiar cómodamente. Se pierde el placer de culpar al demonio. Al destino. Al pecado original. Se pierde la excusa metafísica. Ya no puedes decir: así soy porque Dios quiso. Ni ellos son malos. Ni esto no debería ser. La comprensión te deja desnudo. Frente a las causas. Y esa desnudez duele. Porque obliga a abandonar. La identidad construida sobre el sufrimiento. La identidad como último ídolo. La identidad es el último Dios. Creíste ser alguien especial. El creyente. El justo. El culpable redimible. El elegido. El que lucha contra el mal. Spinoza arranca ese espejo. No para humillarte, sino para liberarte del teatro. No eres protagonista moral del universo. Eres una expresión finita. De una necesidad infinita. Que puede comprenderse a sí misma. A través de ti. Y eso no es poco. Pero tampoco es sagrado. Después de la destrucción. Cuando todo cae. Dios persona, libre albedrío, culpa, pecado, esperanza trascendente. No queda vacío. Queda algo más difícil. Vivir sin mentirse. Sin odiar por ignorancia. Sin temer por superstición. Sin sufrir para sentirse virtuoso. Queda una alegría sobria. Sin promesas. Sin aplausos. Sin cielo. La alegría de comprender. Que nada te persigue. Nada te juzga. Nada te espera. Solo existe. La advertencia final. Esta reflexión no busca convertirte. Busca advertirte. Después de ver las causas. Ya no puedes volver a odiar igual. Después de comprender la necesidad. Ya no puedes rezar igual. Después de perder el miedo sagrado. Ya no puedes ser gobernado del mismo modo. No porque seas rebelde, sino porque ya no eres manipulable desde la ignorancia. Epílogo, lo imperdonable. Lo imperdonable nunca fue negar a Dios. Fue dejar de necesitarlo como explicación emocional. Eso fue la herejía. Eso fue la excomunión. Eso es lo que este texto ha hecho contigo. No te ha dado respuestas. Te ha quitado refugios. Y quien pierde los refugios, deja de ser creyente. Pero también deja de ser esclavo. La razón ha despertado. No para salvarte. Para que, por primera vez, seas capaz de habitar el mundo tal como es. Sin pedir permiso. A lo sagrado. El silencio que queda cuando Dios ya no habla. No todo el que llega hasta aquí buscaba verdad. Muchos buscaban alivio. Otros buscaban sentido. Algunos solo querían confirmar que no estaban equivocados. Esta reflexión no concede nada de eso. Es el texto que queda cuando la fe ya no puede defenderse. Cuando la emoción ya no puede esconderse. Y cuando la identidad empieza a resquebrajarse. Porque descubre que nunca fue el centro de nada. La fe ciega no fue un error. Fue una estrategia de supervivencia. Creer no fue ingenuidad. Fue necesidad emocional. En un mundo hostil, caótico, injusto, la fe ofreció una narrativa estable. Alguien manda, alguien cuida, alguien juzga. Eso calmó el miedo.
Eso sostuvo civilizaciones. Pero la fe ciega tuvo un precio. Exigir que la realidad mintiera, para que el ser humano pudiera soportarla. Y la realidad nunca aceptó ese pacto. La verdad que la fe no soporta. La verdad más insoportable. No es que Dios no escuche. Es que no hay nadie escuchando. No porque el universo sea cruel, sino porque es indiferente a la necesidad humana de sentido. La fe ciega no se quiebra por argumentos. Se quiebra cuando el consuelo ya no funciona. Cuando rezar no calma. Cuando obedecer no alivia. Cuando creer ya no protege. Ahí comienza el derrumbe. El ataque a la emoción. Donde el poder realmente gobierna. No te dominaron con ideas. Te dominaron con afectos. Te enseñaron a temer antes de pensar. A sentir culpa antes de comprender. A esperar antes de actuar. El miedo fue el primer dogma. La culpa, el segundo. La esperanza, el último sedante. Y todo eso se llamó amor divino. Spinoza no acusa personas. Acusa mecanismos. Y al hacerlo, deja al lector sin refugio emocional. Cuando el sufrimiento pierde su sentido sagrado. Mientras el dolor tuvo propósito. Pudo ser soportado. Mientras el sufrimiento fue prueba. Castigo. Camino. Se volvió virtud. Pero cuando comprendes que el dolor no te fue enviado, no te fue asignado, no te fue pedido, entonces ocurre el quiebre más violento. Sufrir deja de ennoblecerte. Y sin esa nobleza, muchas identidades se desmoronan. La identidad como última defensa. Cuando cae la fe, la identidad intenta resistir. Yo soy creyente. Yo soy justo. Yo soy culpable, pero redimible. Yo soy especial para Dios. Spinoza destruye eso sin odio. No eres elegido. No eres condenado. No eres excepción. Eres un modo finito. De una sustancia infinita. Que no te necesita. Pero puede ser comprendida por ti. Eso no es humillación. Es despersonalización ontológica. Y duele porque el ego confundió centralidad con valor. La razón no consola, pero libera de algo peor que el dolor, la mentira. La razón no promete felicidad. Promete coherencia. No promete justicia cósmica. Promete comprensión causal. No promete salvación. Promete no vivir engañado. Y vivir sin engaño. Es una forma silenciosa de dignidad. Que no necesita aplausos. Ni cielo. Ni castigo eterno. El vacío que no es vacío. Después de lo sagrado. No hay nihilismo. Hay algo más exigente. Responsabilidad sin culpa. Ya no puedes odiar con tranquilidad. Ya no puedes culpar al demonio. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia. La realidad queda desnuda. Y tú con ella. Eso asusta más que cualquier infierno inventado. La advertencia que nadie quiere oír. Este texto no te hace mejor. Te hace menos gobernable. Porque quien ya no teme castigos invisibles, no puede ser disciplinado desde el miedo. Quien ya no necesita sentido impuesto, no puede ser dirigido desde la esperanza. Quien comprende las causas, ya no obedece por superstición. Y eso siempre fue imperdonable. Lo que queda cuando todo cae. No queda fe. No queda culpa. No queda promesa. Queda lucidez. Una lucidez fría. Estable. Sin épica. La lucidez de saber que el mundo no te debe nada. Y aún así puede ser habitado. Sin odio. Sin miedo. Sin arrodillarse. Epílogo, la última herejía. La última herejía. No es negar a Dios. Es vivir. Como si la realidad bastara. Sin pedir permiso. Sin justificar el dolor.
sin llamar sagrado a lo que solo fue útil para controlar. Si has leído hasta aquí, no has ganado una verdad. Has perdido una protección. Y eso te deja más expuesto. Pero también, por primera vez, intelectualmente libre. La razón no te salva, pero ya no te deja mentirte. Y ese es el precio. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.